Only 25th Amendment is asked. The problem is to get the 25th Amendment is harder than impeachment. You have to get 2/3 of the House and 2/3 of the Senate. So what do we do? A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. That is the definition of genocide. Not a war, not a defensive war, but a literal bombardment, like Martians, attack us and we don't have a defense. That was Alex Jones floating the notion of invoking the 25th Amendment to oust President Donald Trump from the White House. Alex Jones, who's not a Democrat, not a lefty, but is clearly very disturbed by some of Trump's posts on Truth Social, including the one where he threatened to end Iran's civilization. Poco después de que Donald Trump prometiera a través de su propia red social acabar con una civilización entera esa misma noche para luego pasar a anunciar una tregua de 2 semanas con Irán, una palabra empezó a aparecer con más frecuencia en la política estadounidense: dimisión. Este demente tiene que ser removido, escribió la congresista demócrata Rashida Tlaib. Después de bombardear una escuela y masacrar a niñas, el criminal de guerra de la Casa Blanca amenaza con un genocidio. No fue una voz aislada. Más de 35 diputados demócratas reclamaron que se activara la enmienda 25 de la Constitución, el mecanismo que permite inhabilitar a un presidente en funciones. Al mismo tiempo, Axios ya publicaba, como no, una nota basada en fuentes anónimas cercanas al asunto, según la cual el debate sobre un juicio político a Trump ya se estaba moviendo dentro del Partido Demócrata. No solo por Irán, sino también por Venezuela y por posibles casos de corrupción y por violaciones constitucionales. Y lo más llamativo es que los pedidos de apartarlo ya no vienen solo de la oposición liberal, también aparecen entre los escombros del propio movimiento MAGA. Marjorie Taylor Greene, exaliada y figura emblemática del trumpismo duro, escribió en X: la enmienda 25 no ha caído ni una sola bomba sobre Estados Unidos. No podemos aniquilar a toda una civilización. Eso es maldad y locura. Cuando incluso una parte del trumpismo empieza a hablar en esos términos es porque algo se ha roto dentro del propio bloque de poder que lo sostuvo. Ahora bien, Donald Trump es, igual que Netanyahu, un criminal de guerra y conviene no perder eso de vista. Presentarlo únicamente como un lunático desquiciado, como hace una parte del Partido Demócrata, tiene una ventaja táctica evidente. Permite personalizar el horror, cargar todo sobre un solo cuerpo, convertirlo en una especie de anomalía individual. Pero también tiene una consecuencia política mucho más grave. Deja intacto el sistema que lo hizo posible. Lo vuelve chivo expiatorio, como si el problema fuera exclusivamente Trump y no el entramado de intereses, complicidades lógicas imperiales y tolerancias institucionales que lo produjeron, lo financiaron y lo sostuvieron. Hablaba de ello el otro día en Diario Red Iramis Rossi, que lean su artículo. Ayuda a no olvidar de la tan añorada administración Biden, ahora presentada por muchos como el tiempo de la política seria, confiable y previsible. Esa política supuestamente responsable que bombardeaba con lenguaje técnico, con cobertura del Congreso, con declaraciones solemnes sobre los derechos humanos. Esa administración moderada y respetable que no movió un dedo para detener el exterminio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel. Esa normalidad imperial que tantos hoy parecen extrañar no era menos criminal, era simplemente más pulcra en las formas. Eso es lo inquietante del momento actual. Que Trump puede estar políticamente acabado, sí, que su destitución puede ser cuestión de tiempo, también, pero cuando eso ocurra, la línea de lo tolerable ya se habrá desplazado un poquito más hacia la barbarie. Y no hay demasiadas razones para pensar que el Partido Demócrata vaya a correrla de vuelta. Lo vimos en Gaza, 3 años de genocidio retransmitido en streaming, 3 años de niños despedazados ante los ojos del mundo y nadie lo detuvo, ni los moderados, ni los institucionalistas, ni los defensores de las reglas, ni los guardianes del orden liberal. Por eso la pregunta no es solo si Donald Trump va a caer, la pregunta es qué tiene que pasar para que efectivamente caiga. Y más aún, ¿qué mundo va a quedar después de Trump? Hoy en la Base América Latina hablamos de la posible caída de Donald Trump, de las tensiones que atraviesan a Estados Unidos y de qué puede venir después de un presidente que ha llevado la lógica imperial a un grado de obscenidad difícil de disimular. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina.
El título del programa de hoy es ¿Puede caer Trump? Marco Teruggi, ¿cómo respondes a la pregunta? Bueno, caer está difícil, pero por lo pronto hay varias iniciativas que ya están en movimiento. Hay una situación de crisis que la veníamos contando, pero se agravó por las implicancias de la guerra en Irán adentro de Estados Unidos y sobre todo porque su campo político empieza a estar dividido por esa agenda. Así que vamos a explicar punto por punto lo que pasa y también, cómo no, lo que podría pasar. Estefanía, ¿qué dicen sobre las amenazas con un genocidio que lanza Trump en su red social, los medios que lo habían apoyado en su momento? Bueno, Ina, para que caiga Trump, primero tiene que caer su círculo de personas que hablaban bien de él en los medios de comunicación, entre periodistas, comunicadores y otros allegados que ya están soltando o tirando la toalla y lo están dejando solo. Vamos a ver cómo se van contradiciendo con el tiempo y cuál es la diferencia entre los medios de comunicación cuando fue su primer mandato y los medios de comunicación que existen ahora. Y hoy desde Nueva York nos acompañará la comunicadora, periodista de BTS News y amiga también de la base América Latina, Zoe Alexandra. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. La factura que le llegó a Donald Trump por la guerra en Irán es muy alta. No me refiero solo a la factura económica, que fue de más de 16.000 millones de dólares en 2 semanas y podría ascender a unos 45.000 millones de dólares en total en las 5 semanas de guerra, según algunas estimaciones. No, sino que hablo de la factura política, del precio político que está pagando por haberse lanzado a una aventura militar contra Teherán, que fue contra el derecho internacional, algo que sabemos que lo tiene sin reparo, y que fue contra su propio discurso histórico. Porque recuerden, Trump era el presidente que venía a poner fin a las guerras interminables y todo el cuento del America First y Make America Great Again, con el que, hay que reconocerlo, había logrado sumar muchos apoyos. Porque sí, muchos en Estados Unidos estaban cansados de esas guerras lejanas, largas, y apoyaron ese discurso de un repliegue patriótico ofrecido por Donald Trump. Tanto la factura empieza a ser preocupante la política para Trump, que aquella máxima que dijo en 2016, año en que ganó su primera presidencia, 10 años ya, podría ya no ser cierta. ¿Qué máxima? Cuando dijo, podría pararme en medio de la Quinta Avenida y dispararle a alguien y no perdería ni un solo votante. Bueno, parece que ahora sí está perdiendo votantes, y no solo votantes, sino personalidades de su galaxia política MAGA. El error de cálculo de Trump en la guerra en Irán es entonces múltiple, no solo por la cuestión bélica en sí, donde Trump subestimó la capacidad política y militar de Irán para resistir, sino porque también subestimó todo lo demás, el impacto económico que tendría dentro del país, la nula capacidad de cohesión nacional que provocaría su guerra y las fisuras que desataría dentro de su campo político. Fisuras que empezaron a aparecer en 2 niveles, además, entre dirigentes políticos y figuras públicas, pero también de a poco en las bases. Empecemos por lo primero. Tomemos el caso de, por ejemplo, la ex congresista republicana Marjorie Taylor Greene, quien se opuso a la guerra. Uno de sus mensajes en el mes de marzo fue: terminen la guerra en Irán. Estados Unidos nunca debería haber iniciado junto con Israel. Esto no es en absoluto lo que el pueblo estadounidense votó y está llevando a Estados Unidos y al mundo en la dirección equivocada y está matando a muchas personas inocentes. Junto a la ex congresista republicana se sumaron otros políticos como Thomas Massie, congresista republicano por Kentucky, Ron Paul, senador republicano por Kentucky, grandes influencers de la esfera MAGA como Tucker Carlson o Megyn Kelly, ex representante o presentadora de Fox. Las críticas fueron varias. Que se lanzara una guerra contra Irán fue un cambio de promesa de política de America First, algo que es cierto, o que trataba de dejarse llevar por una guerra de interés de Israel, pero no de Estados Unidos. Un paréntesis sobre que se trata de una guerra promovida en primer lugar por Israel. El New York Times publicó una reconstrucción de cómo fue tomada la definición de atacar a Irán. La decisión, según la crónica, ocurrió luego de la exposición que el primer ministro Benjamín Netanyahu, el director de la Mossad, David Barnea, le hicieron a Trump y a su equipo en la sala de situaciones de la Casa Blanca. La reunión ocurrió el 11 de enero, 17 días antes de que fueran lanzados los ataques contra Irán
Teherán. Allí le explicaron que Irán estaba maduro para un cambio de régimen. Lo que siguió ya lo sabemos todos, lo hemos venido contando también aquí en este programa, y resulta interesante que en ese reportaje se menciona que también existía resistencia dentro del gabinete, en particular del vicepresidente J.D. Vance, descrito como la figura dentro de la Casa Blanca que más se oponía a una guerra a gran escala. De hecho, ya se señalaba en varios informes de su distancia también con la intervención militar en Venezuela del mes de enero por su desacuerdo con la misma. Y les decía, las fracturas dentro del campo trumpista no son solo superestructurales, en congresistas, en influencers o dentro del gabinete donde hay ruido. También atañen a la base MAGA, y eso pudo verse la semana pasada en la reunión de la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es el principal espacio del encuentro del movimiento MAGA, con ramificaciones internacionales en varios países. Estefanía, estuviste siguiendo seguramente este evento. Sí, tuvo lugar en Texas. Un dato llamativo es que Trump no fue. Las crónicas dieron cuenta de las divisiones internas entre partidarios de la guerra en Irán y quienes no, y en algunos de los cuales fueron identificados de America First, es decir, contraposición a la guerra, y la división, según la reconstrucción del evento, habría sido etaria, es decir, los de mayor edad a favor de la guerra y los más jóvenes en contra. Todo un dato ese corte etario, a tener muy en cuenta que es parte de cómo se está dividiendo el bloque MAGA que llevó a la presidencia a Trump en el 2024. Y bueno, si así ya venía la cosa, empeoró aún más con el mensaje de Donald Trump el día martes cuando amenazó a Irán diciendo: toda una civilización morirá esta noche, nunca más volverá. Una amenaza de realizar un genocidio literalmente, o de utilizar armas nucleares, o lo que cada quien prefiera interpretar al leer que se amenaza con hacer desaparecer a una civilización entera de la faz de la Tierra. Lo cierto es que eso hizo más ruido aún en la base MAGA. Taylor Greene, por ejemplo, que recién mencionábamos, no solo se opuso, sino que hizo algo más, pidió la activación de la enmienda 25, cito, enmienda 25, ni una sola bomba ha caído sobre Estados Unidos, no podemos matar a una civilización entera, esto es maldad y locura. Aquí hagamos una pausa para explicar de qué trata la enmienda 25. Se trata de un protocolo contenido en la Constitución que establece mecanismos para la sucesión presidencial. La sección 4 de la enmienda 25, que es la que está en discusión ahora, define el mecanismo de sucesión o destitución presidencial cuando el mandatario está incapacitado para ejercer las atribuciones y deberes de su cargo. En este caso, el gabinete presidencial debe acordar que el presidente es inhábil por razones psicológicas para ejercer su cargo, y luego el mecanismo debe activarse en el Congreso, donde debe ser aprobado por 2/3 de los representantes. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Varios congresistas, políticos están pidiendo que se active la enmienda 25. Escuchemos, por ejemplo, al gobernador de Illinois, demócrata, o sea, opositor, J.B. Pritzker. President Trump threatened to wipe out an entire civilization. Let's be honest, there is something genuinely wrong with this man, and the 25th Amendment must be invoked before it's too late. For the sake of our national security, Donald Trump needs to go now. Por el bien de nuestra seguridad nacional, Donald Trump debe irse ya. Claro, no hubiera estado de más decir que por el bien de la seguridad nacional de Irán, que es quien está amenazado con ser borrado de la carta. Pero bueno, escuchemos a uno más, al senador de Connecticut, Chris Murphy. The president has promised to commit war crimes. He's promised to eradicate an entire civilization. We have never, ever seen that in the history of this country. That's why I and many other people have been talking for the last 24 hours about the 25th Amendment. It does seem that Trump has lost touch with reality. I mean, we just can't accept a president who is literally promising to destroy an entire civilization, to murder hundreds of thousands of innocent human beings. That alone should be grounds for the removal of this president. But he thinks, I guess, that the threat of mass-scale war crimes has achieved some success. But as we're learning in the last few minutes, the success seems to be that Iran has more power over global commerce than ever before in our lifetime. And so the combination of the threat of war crimes along with the outcome of this so-called ceasefire, it's just really hard to get your head wrapped around.
El presidente ha cometido crímenes de guerra y prometió erradicar una civilización entera. Jamás hemos visto esto en la historia del país. Bueno, no está de más recordar que en agosto de 1945 lanzaron 2 bombas nucleares sobre Japón, cuando ya Japón estaba derrotado militarmente, matando a unas 220,000 personas, más todos los que fallecieron después por las enfermedades. Y el presidente era Harry Truman del Partido Demócrata. En fin, el tema es que ahora se están uniendo voces de congresistas, en su mayoría demócratas, para pedir la enmienda 25 para destituir a Trump. El problema es que su activación depende del propio gabinete, algo que resulta muy difícil, cuando no imposible. Además, tengamos en cuenta que nunca un presidente estadounidense fue destituido con la enmienda 25. Claro, la invocación a la enmienda 25 puede ser vista como un mecanismo de presión sobre el gabinete presidencial, sobre Trump, para incrementarle el precio de la factura política por la guerra. Pero es también porque la otra vía de destitución, que es el impeachment, está hoy cerrada para la oposición, ya que demandaría tener de mínima la mayoría en la Cámara de Representantes para iniciar el proceso, además de luego obtener una mayoría en el Senado para poder completarlo. Recuerden que de hecho le hicieron un intento de impeachment a Trump entre el 19 y el 20 y otro en el 21, y en ambos casos fue absuelto por el Senado. Por eso las elecciones de medio término de este año van a ser clave. Y los republicanos están justamente preocupados por lo que pueda pasar en esas elecciones de noviembre, unas elecciones que ya vienen con gusto a impeachment si el resultado es favorable a los demócratas, y podría ser favorable en la Cámara de Representantes, por donde justamente se inician pues los procesos de impeachment. Y las razones de los republicanos para estar preocupados son muchas, no solo por andar amenazando con desaparecer civilizaciones, sino por la realidad económica, como les veníamos anticipando aquí en ese programa. Tiro un nuevo dato sobre el tema de la realidad económica. Según, por ejemplo, la encuesta de Navigator Research, el 65% de los votantes no está de acuerdo con la gestión de Trump respecto al precio de la gasolina. 65%, repito. Y además, el 71% de los entrevistados creen que la guerra en Irán fue la causante de este aumento de la gasolina. Entonces, se retroalimenta la guerra en Irán con el descontento interno. Se entiende la desesperación de Trump por abrir el estrecho de Hormuz, ¿no? Y hay un dato más, Ina, sobre el respaldo social al impeachment que es interesante. Según la encuesta recién realizada por John Bonifaz, presidente y cofundador de Free Speech for People, el 52% de los votantes registrados apoya el juicio político, mientras que el 40% se opone. Puesto en términos de fuerzas políticas, tenemos que 84% de los demócratas respaldaron un juicio político a Trump y el 78% se mostró firmemente a favor de la destitución. Entre los republicanos, el 81% se opuso al juicio frente al 14% que lo respalda. Pequeño paréntesis, una cosa es ser republicano o MAGA decepcionado con Trump y otra cosa es apoyar una destitución. Finalmente, entre los independientes, el apoyo al juicio es del 55% contra 34%. Con esos números de aprobación es probable que los demócratas insistan por la vía de la destitución de Trump a través de invocar la enmienda 25, altamente improbable cuando no imposible, o preparando el terreno para iniciar un proceso de impeachment luego de las elecciones de medio término de este año. Claro, faltan 7 meses para esa fecha, tiempo en el cual Trump puede enderezar el avión que anda en caída o por el contrario puede empeorar aún más las cosas. Y esto último no es para nada descartable en vista de sus decisiones que emanan de consejos de Netanyahu, de un narcisismo desbordado, un cristianismo bélico o la prepotencia de un millonario no acostumbrado a no tener lo que desea. Veremos qué ocurre. En todo caso, el asunto no es que Trump está loco. Reducir la cuestión a su salud mental sería un flaco favor analítico y político. No, acá existe un presidente que está al frente de una potencia que cree que puede restablecer su declive a través de guerras y que, si es necesario, puede apelar a eliminar a una civilización entera. Y ese es el problema. Muchas gracias, Marco. Okay, first thing to say is that these two posts and some other things that Trump has said in interviews and in the last few days, they are completely unhinged. They are, before we get into his mental state, let's just say that he is now threatening violence against innocent civilians because he's unable to get what he wants militarily. And we have a name for people who use violence against innocent people because because they're too weak to get what they want militarily. We call them terrorists. So, I've been looking at the definitions, ICE's definition of terrorism, and what
the President of the United States has been saying the past couple of days really fits the definition of terrorism as his own officials write it down. So this is horrifying. And the reason I'm saying 25th Amendment and all that is the instability. I mean, just a few days ago, he was saying, we've won and we don't need to open the Strait of Hormuz. That's up to other people. And now, just a couple of days later, he's saying, wow, we're going to destroy Iran's power plants and its bridges. We're going to bond them back into the Stone Ages. Adelante, Estefanía. Vamos arriba, Bo, porque ya me dijeron que ya no digo Bo. Entonces, vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El 19 de julio del 2024, Tucker Carlson subió al escenario de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee y dijo esto sobre Donald Trump. I don't think it's human love. And I'll just stop with this. I'm not always convinced that I'm on the right side. I've been on the wrong side many times. You'll never hear me say I'm on God's side, or God's with me, or even I'm with God. I want to be, not sure I am. But I will say this unequivocally and conclusively. God is among us right now. And I think that's enough. God bless you. En ese evento dijo que fue intervención divina, que Dios estaba entre nosotros ahora mismo en este evento trumpista. Esto lo dijo Tucker hace 21 meses sobre la sobrevivencia de Trump al intento de asesinato. Dijo que Trump se había transformado, que ya no era solo un candidato ni un expresidente, sino el líder de una nación. Lo llamó la persona más graciosa que ha conocido en su vida y dijo había mostrado el comportamiento más responsable y unificador de un líder que jamás he visto. Lo dijo así. Intervención divina, el líder más unificador que jamás había visto. Son palabras fuertes. ¿Qué dice Tucker Carlson hoy en abril de 2026? Pues escuchen esto. El 6 de abril de 2026, domingo de Pascua, Tucker Carlson dedicó 43 minutos de su programa a atacar a Donald Trump. Lo llamó vil en todos los niveles, dijo que su publicación amenazando con destruir toda una civilización era malvada y luego reveló que Trump no juró sobre la Biblia en su inauguración. Yo estaba a unos 4 metros y medio y lo vi. Debió haber sido tal vez una pista. CNN analizó el segmento y reportó que Carlson pareció insinuar que Trump podría ser el anticristo. De intervención divina a podría ser el anticristo en 21 meses. De Dios está entre nosotros a esto es maldad. Bueno, son cambios importantes. Sí, estas dos versiones de Tucker son la radiografía de lo que está pasando con el impeachment de Trump en abril del 2026. Y esto es lo que vamos a analizar hoy. Cómo los medios y las voces que construyeron a Trump se están convirtiendo en las voces que podrían derribarlo, por lo menos en la conversación o públicamente. Pero antes de ir a los demás desertores, veamos qué fue lo que detonó esta crisis, porque no fue solo un evento, fue una acumulación que se puede rastrear en los titulares, y los titulares son las pruebas. Axios tituló el 29 de abril del 2025, el equipo de Trump se prepara para una batalla de impeachment. El artículo revelaba que el encuestador de Trump, John McLaughlin, estaba seguro de que los demócratas lo destituirían si tomaban la Cámara. En junio del 2025, Axios cubrió el primer intento de impeachment de este mandato, que decía completamente frívolo y egoísta. Los demócratas están furiosos por el voto rebelde del impeachment por Irán. El representante Al Green lo forzó y 128 demócratas votaron con los republicanos para bloquearlo. Solo 79 demócratas lo apoyaron. Completamente frívolo y egoísta. Demócratas furiosos por el voto rebelde del impeachment. Furiosos y frívolos. O sea que al principio ni los propios demócratas querían tocar el tema. Claro, hacer un impeachment a los 5 meses del inicio de la presidencia de Trump no era la mejor de las ideas políticas, convengamos. Y en diciembre del 2025, después de que Trump publicó que 6 congresistas merecían la pena de muerte por comportamiento sedicioso, se votó otra resolución. Axios tituló "Lo odio. Demócratas enfurecidos ayudan al Partido Republicano a aplastar otro voto de impeachment contra Trump". Pero esta vez el cambio fue claro. 140 demócratas votaron en contra de archivarla, casi el doble de los 79 de junio. En enero del 2026, después del ataque militar a Venezuela, Axios tituló "Demócratas furiosos proponen impeachment y enmienda 25 por el demente ataque a Venezuela". El representante Jared Hoffman declaró: "Estamos en territorio de la enmienda 25 ahora".
Declaró Axios: demócratas furiosos proponen impeachment y enmienda 25 por el demente ataque a Venezuela. Y este titular es de risa porque la furia de los demócratas no ha detenido ni a ICE, ni la guerra, ni los bombardeos, ni nada. Pero bueno, están muy furiosos esos demócratas y con eso es suficiente, supongo. De completamente frívolo en junio de 2025 a estamos en territorio de la enmienda 25 en enero de 2026. Los titulares de Axios cuentan solos la historia de cómo fue cambiando la temperatura en el norte. Y el propio Trump, ¿qué decía? Trump lo dijo claramente el 6 de enero del 2026 en un retiro republicano. Advirtió: tienen que ganar las elecciones de medio término porque si no las ganamos van a encontrar una razón para hacerme impeachment, hablándole a los republicanos. The Washington Post, NBC News, Axios lo cubrieron en paralelo. Washington Post publicó: Trump presenta las intermedias del 2026 como barrera contra el impeachment. NBC News, Trump predice que será destituido si los republicanos pierden las intermedias. Axios, Trump teme que el impeachment siga si el Partido Republicano pierde las intermedias. Cuando el presidente dice en público que si pierde las elecciones lo van a destituir, ya está admitiendo que los demócratas tendrían argumentos con los cuales iniciarle un impeachment. Y entonces llegó el 6 de abril del 2026. Trump publicó en Truth Social lo que ya decía Margo y lo que está hablando todo el mundo: toda una civilización morirá esta noche. Axios tituló: la publicación de Trump sobre Irán hace que las conversaciones sobre el impeachment y la remoción estallen entre los demócratas del Congreso. Y después, al día siguiente, el 8 de abril, Axios publicó el titular que resume todo lo que estamos viendo: el muro mediático MAGA de Trump colapsa. Axios dijo textual que ya no tenía apoyo dentro de su base MAGA. Ese titular de Axios, el muro mediático colapsa, es la tesis de lo que estamos analizando hoy, porque un presidente puede sobrevivir la oposición de sus adversarios, pero cuando pierde su propia infraestructura de comunicación, pierde la capacidad de controlar la narrativa. Y eso es lo que le está pasando a Trump ahora mismo. El artículo dice: los arquitectos del imperio mediático de MAGA se encuentran en abierta rebelión contra el presidente Trump, indignados por su amenaza de destruir la civilización entera de Irán. Otras cosas no les indignaban, pero esta sí. Y ahora vamos a hacer lo que a mí como analista de medios me parece un ejercicio más revelador de todos: poner a estos personajes frente a un espejo, porque las mismas personas que hoy piden que saquen a Trump o hagan el impeachment de la presidencia son las que meses o años antes decían exactamente lo contrario. Empecemos otra vez, pues, como empezó la sección con Tucker. El 19 de julio del 2024, en una convención republicana dijo que esto fue una intervención divina de Trump, que ya no solo era un candidato del partido, que era el líder de una nación y que era la persona más graciosa que había conocido, que Dios estaba entre ellos. Pero eso que les decía, comparado con el 6 de abril, donde dice que esto es vil en todos los niveles, es una burla del cristianismo, no puso la mano sobre la Biblia, esto debió haber sido una pista, ya se resume en este titular del Hollywood Reporter, que sí suena a escándalo de celebridades, pero más o menos lo es, y dice: Trump y Tucker Carlson rompen definitivamente. De Dios está entre nosotros debió haber sido una pista de que algo estaba mal, el mismo hombre y un giro de 180 grados. ¿Y cómo respondió Trump a esa traición desde su perspectiva? En una entrevista con el New York Post lo llamó una persona de bajo coeficiente intelectual que no tiene absolutamente idea de lo que está pasando y un tonto. Recordemos que en julio del 2024 Trump dijo que Tucker es un tipo fantástico y un patriota, o sea que se van contradiciendo el uno con el otro. Hay además un detalle mediático que importa. Tucker Carlson tenía una audiencia de millones que lo seguía como la voz autorizada del movimiento MAGA. Cuando Tucker dijo intervención divina en la convención republicana, lo dijo ante miles de delegados y millones de televidentes. Eso le dio a Trump una legitimidad casi religiosa ante su base. Ahora, cuando el mismo Tucker dice que debimos haber visto una pista de que algo andaba mal, pues está retirando esa legitimidad con la misma audiencia que él mismo construyó. Es como si el cura que te bautizó fuera el mismo cura que te excomulga. Ahora veamos a Alex Jones de Mary Sue, que describió así su trayectoria. Jones ha apoyado prácticamente cada movimiento que Donald Trump ha hecho. Durante años, InfoWars fue su plataforma donde se construyó parte del mito de que Trump es un líder
providencial, o sea, como un dios, y Jones lo llamó elegido por Dios en múltiples transmisiones de Mary Sue. Este medio de comunicación publica amenaza de Trump contra Irán, Alex Jones explicado. El 21 de marzo del 2026, Jones publicó en X un mensaje titulado tristemente, el Trump que todos conocíamos y amábamos ya no existe. En abril, dijo en InfoWars, cuando tus tobillos se ven hinchados 3 veces su tamaño anterior, eso significa insuficiencia cardíaca. Se ve enfermo y balbucea y suena como que el cerebro no le está funcionando muy bien. Así que simplemente cortamos con Trump. Newsweek tituló Alex Jones se vuelve contra Trump. Se fue, dijo. Y si el más grande negacionista y fascista ya no está con Trump por considerarlo demasiado fascista, pues andamos medio mal, ¿no, Marco? El tipo que decía que Trump era elegido por Dios ahora dice simplemente cortamos con Trump. De Mesías a descartable en un par de años, representativo también de la política en estos tiempos. Y el 8 de abril, Jones declaró que la amenaza de Trump contra Irán era la definición de genocidio y pidió la enmienda 25. Rolling Stones cubrió la coalición que se formó ese día con un titular que dice AOC, o sea, Alexandra Ocasio-Cortez, Alex Jones y el Papa condenan a Trump tras su amenaza desquiciada contra Irán. Cuando Alexandra Ocasio-Cortez, Alex Jones y el Papa Francisco coinciden en algo, estamos en un momento que no tiene ningún precedente. Ocasio-Cortez, Alex Jones y el Papa. Es como un vegano, un carnicero y un nutricionista están de acuerdo en que un plato es tóxico. Cuando los extremos del espectro político se encuentran en un mismo punto, el punto en cuestión debe ser realmente extremo. Ahora, Marjorie Taylor Greene, como mencionaba Marco hace un rato, esa señora que es mala de Malolandia y solo por el prontuario que tiene lo pueden comprobar. Este es quizá el contraste más impactante de todos. En marzo del 2025, cuando Trump se dirigió al Congreso, Greene estaba ahí con una gorra roja que decía Trump tenía la razón en todo. Después del discurso, él le dio un beso y ella irradió felicidad. Lo llamó mi presidente favorito de todos los tiempos. El medio Tucson.com, bueno, es el medio que cubre a esta congresista, publicó la grieta en MAGA crece mientras Trump pelea con Greene antes de las elecciones de medio término del 2026. En noviembre del 2025, después de que Trump se negó a publicar todos los archivos de Epstein y llamó a Marjorie traidora Greene, ella renunció al Congreso y dio una entrevista en CNN donde dijo algo que nadie esperaba. Me gustaría decir humildemente lo siento por participar en esta política tóxica. Es muy mala para nuestro país. Después, cuando PBS le pregunta sobre Trump, sobre lo que dijo de ella, y le recordaron que ella lo había llamado mi presidente favorito y que él la había llamado lunática y traidora y que sus opiniones eran la de una persona muy tonta, Greene respondió, creo que las palabras del presidente son desafortunadas. Vamos a ver un poquito de lo que dijo en esta entrevista, que además es muy nueva y anuncia su salida del Congreso. So if they were to give me that list of names, I certainly would be willing to do it before I left. When you came out to back the release of those files, you said that President Trump told you that people will get hurt if those files are released. I have to ask, what did you take that to mean? Was the president talking about himself? I really don't know what that means, and I can't comprehend it. So just going by what the women themselves have told me, and I've met with them several times, as they said that Donald Trump had done nothing wrong. Their attorney said that he was the only one that helped them years ago with Jeffrey Epstein and lawsuits and convictions. So it's, again, based on their words, it doesn't sound like Donald Trump is guilty of harming them in any way. So if I may, if that's the case, who do you think the president is worried about here? Well, if he says people will get hurt, I don't think it's the women. I think it's maybe the men that they're talking about, that they're scared to say who they are. Maybe those names are in the files. And we don't know because all the files have not come out yet. De Trump tenía razón en todo, con gorra roja y beso presidencial, a pido perdón por la política tóxica. Cómo se van dando vuelta algunos de los personajes que eran más trumpistas que el propio Trump. El 7 de abril del 2026, Greene completó su transformación publicando Enmienda 25. Ni una sola bomba ha caído sobre Estados Unidos. No podemos matar a una civilización entera. Esto es una maldad y locura. Y añadió que Trump se ha vuelto loco en esto. Mira, jamás pensé que pudiera estar de acuerdo con ella, pero parece que sí.
Steve Bannon, otro fascista, en su programa War Room, cuando le preguntaron por Tucker, por Jones, por Green, respondió con esta frase: ¿y dónde estaban el 6 de enero? ¿Dónde estaban en el impeachment? Revisa el historial. Sí, quizás no son tan MAGA. The Hill lo cubrió como el nacimiento de lo que llaman Shadow MAGA, un MAGA en la sombra, la que nos faltaba. Y ahora Candace Owens, que resulta que es el estandarte de la liberación palestina, pero por todas las razones incorrectas, déjenme decirles, en el 2018 fundó el movimiento Plexit para que los afroamericanos dejaran el Partido Demócrata. En el 2020 dijo que tal vez se postularía como sucesora de Trump en el 2024. En la campaña del 2024 fue una de sus promotoras más visibles y el 25 de junio del 2025, apenas 6 meses después de la victoria electoral que ella ayudó a lograr, dijo en el programa de Piers Morgan: ha sido una decepción crónica. Me siento avergonzada de haberle dicho a la gente que votara por él, porque esto no iba a pasar y ahora pues está pasando. Breaking news, dijo nadie. De voten por Trump, yo respondo a: me avergüenzo de haberles pedido que votaran por él. Eso ya suena a quiebre personal, además de político, cuando alguien que puso su credibilidad en la línea por un líder dice públicamente que se avergüenza, es que la cosa viene mal. Y en abril del 2026, Owens llegó al punto más extremo, lo llamó lunático genocida y pidió que, otra vez, se invocara la enmienda 25. Megyn Kelly, la periodista de Fox News, que decía que las elecciones del 2021 fueron robadas y justificó la toma del Capitolio, también se merece un espejo. En marzo del 2026, ella dijo: quiero decir honestamente que Trump podría lanzar una bomba nuclear y yo seguiría votando republicano por encima de las personas. 2 semanas después, el 8 de abril, cambió de tono radicalmente y dijo: estoy harta de esta porquería. No amenazas con borrar una civilización entera, completamente irresponsable y asqueroso. O sea, la señora primero aplaudió la mera posibilidad de que cayeran bombas nucleares y luego se indigna por esa misma amenaza de esas mismas bombas nucleares. Tiene un problema serio la presentadora esta si no termina de aclararse ni siquiera para sí misma si las bombas nucleares está bien que caigan o está mal. Ahora quiero que veamos qué están diciendo los grandes medios editoriales, porque hasta aquí hemos visto comentaristas, congresistas, periodistas, pero ¿qué dicen las instituciones periodísticas que históricamente han marcado el tono del debate, tanto republicano y demócrata o conservador y liberal? El New York Times, el consejo editorial del Times, pidió formalmente el impeachment de Trump en su primer mandato en diciembre del 2019. En este segundo mandato no ha publicado un editorial equivalente, pero Jamil Bowie, columnista del Times, escribió el 11 del 2026 que la presidencia de Trump estaba en declive terminal, sino en colapso total, y añadió: si el impeachment no fuera letra muerta, podríamos removerlo y terminar con su desgobierno. Bowie dice que si el impeachment no fuera letra muerta, eso implica que para el columnista del Times el mecanismo constitucional es pólvora mojada por la polarización y porque es probable, puede deducirse, que no habrá nunca el número suficiente en el Congreso para que finalmente ocurra. Es un diagnóstico crudo viniendo de alguien que escribe en el periódico más influyente de los Estados Unidos. El Washington Post, en el consejo editorial, publicó el 2 de abril del 2026 una editorial titulada Trump intenta hacer su caso para la guerra con Irán, donde argumentó que Trump no presentó un caso sostenido para la guerra y no hizo suficiente para explicar cómo se ve la victoria. Pero en febrero el Post había publicado una opinión titulada ¿destituir al presidente Trump? Buena suerte, argumentando que el uso excesivo de esta barrera constitucional ha debilitado su propósito. Entonces el Post critica la guerra, pero dice que el impeachment es poco viable. Esa posición editorial crea un vacío. Se denuncia el problema, pero se descarta la solución constitucional. Y hay un dato que parece también crucial sobre el estado de las instituciones. El Colegio de Abogados de Nueva York, que no es un grupo activista, sino una institución con más de 150 años de historia, publicó en marzo de 2026 un informe titulado La crisis se profundiza, donde concluyó que la conducta de Trump cumple con el estándar constitucional para el impeachment y llamó al Congreso a actuar inmediatamente. Entonces lo que vemos en los medios en abril de este año, del 2026, es algo que no había existido nunca en la historia de Estados Unidos, ni con Nixon, ni con Clinton, ni con Bush. Con Nixon, la prensa fue el motor del impeachment. Woodward, Bernstein y
Kite, pero la base republicana mantuvo su apoyo hasta que las cintas lo destituyeron, el Watergate. Con Clinton, los medios conservadores impulsaron el impeachment, pero la opinión pública le dio la espalda y el proceso destituyó a quien lo lanzó, de hecho, Gingrich, y perdió por 5 escaños y después renunció. Con Bush los medios pidieron investigaciones, pero Pelosi sacó el impeachment de la mesa antes siquiera de ganar la mayoría porque la guerra lo brindaba. Lo que Trump enfrenta es una combinación que no se parece a ninguno de estos casos. Tiene la acumulación de evidencia de Nixon documentada en los titulares de los últimos 14 meses. Bombardeos sin autorización, amenazas de muerte a congresistas, filtraciones clasificadas por Signal, datos del Seguro Social en una USB, indultos masivos a insurrectos. Tiene la cautela estratégica del caso Clinton. Jeffries no se compromete porque teme el boomerang de 1998, pero a diferencia de Bush, la guerra, en lugar de protegerlo, es lo que lo está hundiendo, lo que fracturó su coalición mediática desde Tucker Carlson hasta Marjorie Taylor Greene. Entonces la pregunta que queda es, ¿puede caer? Lo que los titulares nos dicen, Marco, es que todas las condiciones están dadas menos una, la que falta siempre, que es la voluntad política. Que alguien haga el cálculo de que empujar le conviene más que esperar. Y todo indica que este cálculo pasa por noviembre del 2026. Si los demócratas ganan la Cámara, el impeachment pasa a gesto de ser simbólico a una amenaza concreta. Trump lo sabe y los medios también lo saben. Bueno, resulta cuanto menos interesante que el monstruo mediático que Trump creó y alimentó durante una década se está comiendo a su creador. Gracias, Estefanía. How many of you would like to see impeachment hearings? No. That was the wrong answer. Let me try it again. How many of you would like to see impeachment hearings? No. Can someone bring some coffee out for the... Yeah, no, that's the, I know. We've got to keep this House majority. How many of you agree with that? We got to keep Mike Johnson as Speaker, and we got to add to the number of people who will go to the United States House of Representatives and push for the Trump agenda. Someone who believes in that, a proud Nevada veteran. A buena entendedora con Ina Afinogénova. En la guerra o en la tregua, el estilo Trump no cambia. Su sello es la confusión. Algunos creen que es deliberada. La confusión no sería desorden, sino estrategia para marear al adversario. La verdad que hay que tener muchas ganas de creer para inclinarse por esta versión. Porque es cierto, a veces logra engañar a los adversarios, aunque muchas otras veces los mareados parecen ser los propios. Otros sostienen lo contrario. La confusión no es estrategia, sino mera confusión, sin más. Trump es incapaz de leer un informe, siquiera de una página, se lo deben transmitir oralmente. Su capacidad de atención para un tema no supera los 2 minutos, según dicen. Y en esta perspectiva hay quienes se aventuran más allá y hablan de los trastornos de la personalidad que padecería el presidente de Estados Unidos y que se estarían agravando. La tregua actual está marcada por este sello distintivo de Trump, la confusión. ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Un alto el fuego aceptado por Estados Unidos en base a un plan iraní con 10 puntos y Pakistán oficiando de mediador. Y allí se terminan las certezas. ¿Cuáles son esos 10 puntos? Hay al menos 2 versiones. El Consejo Nacional de Seguridad de Irán señaló que el acuerdo incluye el control continuo del estrecho de Hormuz y la aceptación del enriquecimiento de uranio, el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias y la terminación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Una serie de puntos que no parecen aceptables para Estados Unidos. Por su parte, el vicepresidente J.D. Vance señaló que una de las versiones del acuerdo es una basura, mientras que la otra es razonable. ¿Cuál es una y cuál es la otra? La incógnita se empezará a develar mañana, viernes, cuando comiencen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El mediador será el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. ¿Qué dejó la guerra y qué podemos esperar de estas negociaciones? Vamos a mencionar 3 puntos claves. El primero es Israel. Poco tiempo después de anunciado el preacuerdo, Tel Aviv lanzó la mayor ofensiva contra el Líbano. Atacó 100 objetivos en un lapso de 10 minutos en toda la geografía del país. Las imágenes de lo que pudimos ver se asemejan al genocidio en Gaza. Ataques masivos contra la población civil y la demolición completa de zonas urbanas. Y acá tenemos
Vemos un gris sobre lo que vendrá. La guerra tuvo 3 actores, Israel, Estados Unidos e Irán. En el acuerdo participaron 2, pero el principal interesado en la violencia, el que la impuso y el que tenía una agenda a atacar a Irán desde hace décadas es Israel. Netanyahu encontró en Trump lo que buscaba desde hace mucho tiempo, un presidente de los Estados Unidos predispuesto para impulsar la agenda sionista como no lo hizo ningún anterior. Y eso que la vara estaba bastante alta. ¿Qué va a hacer Israel de aquí en adelante? No hay mucho lugar para la incógnita ni la confusión. Intentará sabotear el acuerdo. Los ataques de ayer contra el Líbano son un primer intento, pero ¿por qué Israel está interesado en sabotearlo? Necesita que la guerra continúe porque el plan sionista es ampliar la colonización, ocupar parte de otros países e incorporar nuevos territorios a Israel. Una de esas geografías es el sur del Líbano, hasta el río Litani. Israel en particular y Medio Oriente en general padecen la escasez de agua. Controlar el río Litani permitiría a Israel mitigar esa carencia. Desde el comienzo de la guerra, 1.200.000 personas han sido desplazadas del sur del Líbano. Ayer Netanyahu dijo que continuará atacando a Hezbollah donde sea necesario. El jefe de Estado Mayor israelí, el general Eyal Zamir, declaró que continuará bombardeando el Líbano y que utilizará todas las oportunidades operativas disponibles. Irán respondió que el Líbano estaba incluido en la tregua y que el ataque constituye una violación. El primer ministro de Pakistán le dio la razón a Irán. Primera clave de esta tregua y una certeza en medio de la confusión. Israel va a sabotear las negociaciones. Segunda clave, el impacto dentro de Estados Unidos y la fractura de la base MAGA debido al apoyo irrestricto hacia Israel. El emergente más claro de esta fractura, como les contábamos, es Tucker Carlson, quien supo ser un fervoroso adherente. Carlson afirmó ayer en su podcast que Estados Unidos debe distanciarse de Israel, que no debería enviar ni $1 más y tampoco proporcionar apoyo militar. Calificó a la política actual como masoquismo. Las bases estadounidenses en la región han sido destruidas o al menos gravemente dañadas y parte del personal militar estadounidense se ha retirado, dijo Carlson. No es una demostración de poder, es una muestra de debilidad, así que no hay manera de disfrazarlo. Esto es una derrota, continuó. Sobre el estrecho de Hormuz dijo que no podemos abrirlo por la fuerza, ha quedado demostrado. El presentador añadió que estos ataques, que se asemejan a los perpetrados en Gaza, se llevaron a cabo con armas estadounidenses y dinero de los contribuyentes estadounidenses en un contexto en el que se había anunciado un alto al fuego. Segunda clave, el apoyo a Israel y la guerra fracturaron a la base MAGA. Y vamos con la tercera clave derivada de esta segunda, el rol de J.D. Vance. Las negociaciones con Irán a partir de mañana estarán encabezadas por el vicepresidente. Hasta ahora los negociadores habían sido el agente inmobiliario Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, también agente inmobiliario. Los dos sionistas, bien predispuestos para satisfacer a Benjamín Netanyahu. La presencia de J.D. Vance los ubica en un rol secundario. Tampoco va a estar en la delegación el secretario de Estado Marco Rubio. ¿Por qué puede ser importante esto? Porque puede ser una señal emergente de un desplazamiento entre fracciones internas de la propia administración. J.D. Vance es católico en un país de mayoría protestante y mantiene mayor distancia frente a las exigencias de Israel. Y un detalle no menor, es el segundo en la línea sucesoria. Recordamos que días atrás tuvimos otra señal de ruido dentro de la administración. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, jubiló anticipadamente al jefe de Estado Mayor Conjunto del Ejército, Randy George, aún más sintomático que lo haga en medio de una guerra. Desde que asumió en el Pentágono, la purga de Hegseth ya se cargó a 13 generales. Luego de este fracaso militar, ¿cuánto falta para que el purgado sea el propio Hegseth? Por estas horas, Donald Trump se encuentra frente a una encrucijada. Si las negociaciones fallan y la guerra continúa como pretende Israel, su base social continuará su fractura y su nivel de aprobación de cara a las elecciones intermediarias de noviembre seguirá bajando. Si las negociaciones prosperan, intentará hacer lo que hace siempre, presentar un triunfo donde hay una derrota. Le sirve para cuidar las apariencias, pero es inútil para detener el efecto corrosivo que la derrota derramó sobre su figura, sobre su base social y también sobre el rol que Estados Unidos ejerce en el mundo. Hoy Estados Unidos es más débil que el 28 de febrero y en medio de la confusión es una certeza. This White House is a full-time corruption racket, and we got the latest example of how
early Monday morning, before you probably even showed up to work. At 6:50 that morning, a whole bunch of activity happens in the oil contracts market, about $580 million of trades. That kind of scale never happens on a Monday morning at 6:50, but it was happening for a reason, because people that were making those bets knew that a few minutes later, Donald Trump was about to post something on social media. What he posted essentially was an announcement that he was going to put off a tax on Iran's energy infrastructure and that he was going to invest in peace negotiations. And the result of that was that the price of oil, which had gotten really, really high, came down precipitously. And if you had bet the right way at 6:50, you made a whole bunch of money about a couple hours later. And of course, we know exactly what happened. The people that made those bets at 6:50, they were either members of Trump's family, or they were people who worked in the White House, or maybe they were just traders that got a phone call from their friend in the White House. Hey, Donald Trump's about to put this online. Y hoy nos acompaña desde Estados Unidos la comunicadora, periodista de BTS News y amiga de la base América Latina, Zoe Alexandra. Zoe, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Bienvenida. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Zoe, es simple la pregunta que te hago. Visto desde Estados Unidos, ¿está Trump políticamente acabado? Bueno, yo creo que está en una crisis, pero realmente no creo que impeachment sea algo factible, la verdad. Yo creo que el factor más importante es el factor de las calles y la movilización masiva que se ha habido y se ha visto incrementando en esas últimas semanas y meses. Lo que está haciendo el Partido Demócrata es querer aprovechar de la crisis que se enfrenta el gobierno de Donald Trump por sus reiterados fracasos en términos de su política migratoria, en su política de bajar la tasa de inflación, en esa postura que tenía, que decía que estaba en contra de las guerras y iba a acabar con todas las guerras en el planeta, que claramente lo que hizo era comenzar varias más. Entonces él está en esa crisis, y el Partido Demócrata, que realmente tiene las mismas posturas que Trump en muchas cosas, que no quiere cambiar muchas otras cosas, pues ellos aprovechan de que él está arrinconado de cierto modo de no poder salir con una victoria clara o poder tener, digamos, una política exitosa y decir, bueno, ese es el momento para ampliar, digamos, la desaprobación que tiene Trump y asimismo tener más fuerza entrando a las elecciones de noviembre. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, sí, la movilización masiva en las calles contra la política de Trump y contra toda la clase política en Estados Unidos sí se ha visto aumentando, y creo que algo inédito y histórico es que sí se ve el fortalecimiento, digamos, de las organizaciones y redes que están tratando de construir un alternativo que no sea simplemente ir a las urnas en noviembre para que un demócrata haga las mismas cosas. Entonces, para mí va en esa línea. Zoe, gracias por estar acá en la base América Latina. Hagamos un ejercicio imaginario. Ya en el programa vimos que es muy improbable, cuando no imposible, que la enmienda 25 finalmente pase. Y esto nos lleva a pensar la figura de J.D. Vance. Hay algunos reportes que dicen que Vance estuvo con algo en desacuerdo con la guerra en Irán, que también estuvo en desacuerdo con la intervención en Venezuela. ¿Cómo caracterizamos a este personaje? Bueno, que tiene importancia y tal vez la tenga más aún a futuro. Bueno, digamos que dentro del campo de MAGA, el MAGAverso, como lo llaman, hay varias tendencias, sobre todo de extrema derecha. Hay personas como Peter Thiel que no creen en el sistema democrático. Hay personas que, como Elon Musk, que pues apoya, por ejemplo, la migración de trabajadores expertos, trabajadores de tecnología. Mientras hay otros que son sí supremacistas blancas, hay otros que entienden el papel que juega los y las migrantes sin papeles y que realmente
sienten amenazados con ese operativo que Trump está llevando a cabo de deportar millones de migrantes sin papeles. Entonces hay muchas fuerzas que existen dentro del campo de MAGA. Digamos que J.D. Vance no es que tiene una postura o una política muy desarrollada, es realmente un tipo nuevo a la política, recién creado, bautizado, digamos, y él, como otras figuras en el campo de Trump, está siempre haciendo maniobras para destacarse, para estar, digamos, del buen lado de Donald Trump, de poder mostrar que sí es una persona que apoya todo lo que está haciendo. Claro, puede ser que tenga en algún momento a otro una postura distinto, tal vez, o sea, hay, por ejemplo, reportes en los medios que sí, bueno, J.D. Vance no estuvo de acuerdo. Sin embargo, fue ayer que dijo, claro, pues Líbano nunca estuvo dentro del acuerdo que hicimos con Irán, que no sé qué, que bombardeen, todo bien. Bueno, no lo dijo así, pero yo la verdad no veo mucha distinción entre J.D. Vance y Trump. Claro, con Trump fuera del cuadro, depende mucho de quiénes más ocupan el espacio alrededor, porque Trump es esa suma de todas las partes que están a su alrededor. Trump no es que tiene un pasado con una ideología muy fuerte que fue creciendo con ciertas figuras que lo influyen hoy. Él es ese síntesis de muchas corrientes en la derecha hoy, y que uno y otro tiene más influencia día a día. Eso es evidente en las decisiones que hace, que un día se reúne con Zohran Mamdani y otro día amenaza un genocidio. Eso es posible porque él no es una figura con esa, digamos, ideología muy arraigada, como por ejemplo Peter Thiel, que sí es un supremacista blanca, antidemocrático, como Elon Musk, que creció en Sudáfrica y cree que hay un genocidio blanco en Sudáfrica. Entonces, para mí es eso. Y J.D. Vance también es un tipo blando que no tiene mucho peso políticamente, y por eso también fue el candidato y es el vicepresidente hoy en día. Fue un gusto saludarte como siempre. Contigo ya hemos hablado de lo que se viene para las elecciones de medio término. Y retomando lo que decías de las fisuras que hay en el magaverso, de ganar los republicanos la mayoría en el Congreso nuevamente, ¿crees que se sostendría el apoyo de parte del partido al presidente Donald Trump todavía? Sí, o sea, no... Decías de si ellos van a continuar apoyando, sí, o sea, quienes son los candidatos de MAGA tienen más financiación, o sea, ellos van a las primarias con bastante apoyo. Por ejemplo, en el estado de Kentucky, donde está Thomas Massie, que es casi el único del Partido Republicano que ha estado opuesto al manejo de Donald Trump. En muchos aspectos, él es un aliado de Marjorie Taylor Greene, que también acaba de salir del Congreso justamente por ser una de las pocas personas dentro del partido que manifestó en contra de lo que hace Trump, y sobre todo con el archivo de Epstein. Esas personas son súper aislados, y Trump ha podido poner y figurar otras personas para ganar esos puestos y esos cupos. Yo no creo que, bueno, es muy poco probable que Thomas Massie pierde, porque también tiene un base local súper fuerte, mucho apoyo, pero quienes van a ganar del Partido Republicano sí van a tener alianza y bastante lealtad con presidente Donald Trump. También lo vemos, por ejemplo, en el sector de tecnología, que, por ejemplo, en el primer mandato de Donald Trump, varios empresarios de ese sector decían que estaban en contra, que tal vez algunos hacían parte del llamado resistencia contra Donald Trump.
hoy en día muchas personas y muchos líderes de sectores, comerciantes, tal, se han visto obligados, bueno, ellos dicen, ¿no? Ni siquiera dicen obligados, pero se han unido al Magaverso para poder ver dónde pueden sacar el provecho. Donald Trump está creando políticas de gobierno que favorecen a los más ricos en la sociedad. Entonces, todos los más ricos en la sociedad han visto que hay muchos beneficios de hacer parte y estar cerca a Donald Trump. Entonces, ¿por qué no? Entonces, si ese es el partido ganador, yo creo que seguramente van a estar leales a Trump porque él no es una figura de la nada, él es la representación de la política en Estados Unidos y hacia dónde va. Y como él, va a haber muchos más que toman esas posiciones y él está cumpliendo con un plan estratégico de la burguesía en Estados Unidos de poder reconstruir y redibujar cuáles son las leyes y las reglas de la democracia estadounidense. De tener, por ejemplo, todos los electores en una lista nacional, de reescribir las leyes de cómo puede votar y quiénes pueden votar. Eso es un plan y es un deseo histórico de la burguesía estadounidense que quiere limitar la participación democrática. Entonces, Trump no es una aberración, es el continuismo lógico de lo que ha hecho la clase dominante en ese país por muchos años. Zoe, muchísimas gracias como siempre por tu análisis. Esperamos volverte a ver pronto. Bueno, chao. Gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse a nuestros canales en redes sociales. Somos La Base América Latina en YouTube, en Instagram también La Base América Latina, en TikTok, en Facebook. Y véanse los programas que hemos hecho en esta semana, en los días previos. Ahora van a tener todo el fin de semana para eso. Y nos vamos a ver aquí el lunes a las 7 hora chilanga. Que tengan buen fin de.